lo llamé acá al colega que no lo conocía, le pedí a un amigo si lo tenía, qué sé yo, me pasó el teléfono de él y armamos una pasantía de acompañamientos terapéuticos en el programa Chicos de la Calle, donde los estudiantes, porque eran estudiantes, ¿no? Sí. No estaban recibidos. Sí, eran estudiantes, además a través de, en ese momento, del centro de estudiantes primero y de extensión universitaria. Claro, no era materia. No estaba formalizado no estaba todavía como materia, ¿no? Y bueno, ellos me invitaron a algunas clases donde yo expliqué el programa, cómo lo pensábamos, y armamos que venían a hacer este acompañamiento a los hogares, que no era el acompañamiento común. No era el clásico que los alumnos de la materia los habían formado. O sea, no había un analista que dirigía, no había no habían pacientes, no se trataba tampoco de que lo fueran. A lo mejor sí, a lo mejor eso permitía algún espacio para que algún chico se hiciera alguna pregunta y eso lo llevara a un análisis, pero no era la idea. La idea era acompañar a esos chicos en su devenir institucional. Claro. En ese momento. Como un movimiento de la voluntad, no del derecho, digamos. No tanto. No, al revés, con el derecho, del lado del derecho. No, de la voluntad no. La voluntad que metí el dedo. Es que la voluntad se acaba. Ahora se pone interesante. Es que la voluntad se acaba. La voluntad se acaba. El tema de voluntarios, hay voluntarios y hacen un muy buen laburo, pero en general en muchos lugares, pero a veces se acaba. Eso estaba planteado chicos, como una pasantía. Claro, estaba como una pasantía. Sí. Estaba planteado como una pasantía, con los cuales los alumnos acompañaban a un chico, a un grupo de chicos, después hacían un trabajo sobre eso, a presentar a su coordinador. O sea, era un trabajo. No, igual me parece la pregunta de Roberto viene a cuento en relación a esto que decía Sandra, que es cierto que ahí no había una suposición de paciente, pero sí había una suposición de sujeto, ¿no? Porque justamente, yo me acuerdo en ese momento, conversaciones muy, muy ricas y muy también productivas en el sentido de que no había ahí ninguna cosa teorizada sobre eso, entonces de algún modo estábamos llevando en esas conversaciones, ¿no? Abriendo alguna teorización. Y justamente una de las cosas que Sandra planteaba era que no, la apuesta no podía ser hacer de esos chicos pacientes, ¿no? No había demanda previa. Que no había ninguna demanda de análisis, ni había que suponer los pacientes, ¿no? Pero sí sujetos, y entonces ahí sí es donde la articulación del acompañamiento estaba al servicio de esa suposición de sujeto, ¿no? De esa apuesta a la producción de subjetividad, ¿no? Y que además, si lográbamos, si nos proponíamos hacer los pacientes, iba en contra de lo que estábamos diciendo, porque entonces estábamos operando como objetos para lograr un paciente, y esa no era la idea. La idea era acompañarlos en lo que le estaba pasando en ese momento. Y pasaron cosas interesantes, porque hubo un grupo que terminó siendo como un operador en relación a orientación vocacional, por ejemplo. Sí. Salieron cuestiones en relación a la orientación vocacional, que no lo habíamos pensado así. Incluso se armaron grupos. Terminaban en el secundario. Claro. Muchos de los pasantes se apasionaron con el quedaron trabajo y quedaron trabajando. Algunos quedaron trabajando. Hay una colega que sigue trabajando en uno de los hogares. Quedaron trabajando allí. Pero bueno, cuando nos reuníamos en lo previo, había esta concepción de que tenían que ser plásticos. Claro. Es más, tenían entrevistas de admisión, o sea, Gabriel había en sus clases habría preguntado quiénes querían, venían, tenían una entrevista conmigo y si no pasaban, no pasaban, ¿no? Porque si era tipo, bueno, vengo acá porque me va a convenir el horario, no.
No se imaginan a Sandra diciendo no pasará. Haciendo la selección de personal. Sí, haciendo selección más o menos. Claro. Pensaba en ese contexto, ¿no? En donde, bueno, todo se daba en una frontera, ¿no? Donde había que estar, bueno, poniendo el cuerpo, digamos, ¿no? Sosteniendo este camino que, bueno, que se fue haciendo, que hoy lo podés contar, digamos, ¿no? Pero que en ese momento, ¿no? Era como sacar una sonda al espacio, digamos, ¿no? Y ir explorando, y ir probando por acá, y ir probando por allá. Luego deviene otro contexto, ¿no? Que es el que de alguna manera, no sé si ya lo podíamos situar hasta hoy, digo, ¿no? O sea, por eso me llamó la atención de cómo fue la presentación, digo, porque dijiste ex, ¿no? Claro, porque ya no trabajo más allí. Pero claro, por ahí me interesaba saber por qué. Digo, o sea, ¿por qué si no tenía trabajo que ver, más allí? Claro, ¿por qué ¿En tenía que ver dónde? esto? ¿En la dirección de niñez? Claro, en relación a los distintos organismos, digo, ¿no? Porque digo, en algún punto lo que sucede como respuesta también es que empieza como a dar lugar a un funcionamiento que, bueno, que se ha venido sosteniendo por el gobierno de la ciudad. Sí, bueno, cuando trabajé en el CAINA, que fueron como 8 años, hubo un momento donde yo sentía que quería expandirme más y no solo ser la psicóloga de un centro de día, que había sido muy importante porque, por ejemplo, yo empecé con la historia de armar los legajos y por ahí mis compañeros me decían, no, pero es persecutorio hacerles entrevistas a los pibes. Hasta que después los pibes venían y decían, mi documento, ¿me lo guarda en mi legajo? Mira, un lugar. Claro, un lugar. Una digamos, carpeta. Y una vez un colega me dijo, ¿lo tenés en tu legajo? Eso no es mi legajo. O sea, claro, armar esto, vos, ¿no? Legajo diferente a ¿cómo se dice? Antecedentes. Claro, a lo que normalmente se hacía. No, claro. Legajo es distinto al expediente. Claro. Legajo que tenía que ver con el legado, con la herencia, armar algo. Con un universo simbólico que empieza a operar, ¿no? Una inscripción simbólica de claro. chicos que en muchos casos no lo tienen. Porque y los pibes cuando lograban sacar su documento, andaban con la fotocopia y lo guardaban en el legajo. Bueno, fue un tiempo, fueron 8 años. Que pasaba a ser como su caja de seguridad. Claro, ¿no? Que había ahí, lo que yo le dije la otra vez, venía y me señalaba con el dedito. Llegó un momento que quería expandirme un poco más y empezar a trabajar con las instituciones, no solo en el CAINA. Ahí estuve unos años hasta que después me pidieron si quería coordinar el equipo de trabajo en calle. Estuve unos años también, después cambió el gobierno de ese momento y bueno, yo pedí el pase a la Defensoría y ahí me quedé los últimos 10 años. Bueno, vamos a escuchar otro tema musical más, bueno, para ir haciendo un pequeño tributo, ¿no? A Daniel Biglietti, artista uruguayo, que ¿no? Es uruguayo, ¿no? Era sí. Uruguayo, del Río de la Plata. Bueno, vamos a escucharlo. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel,
de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel. Qué letras, ¿no? Qué letras interesantes, ¿no? Como que de alguna manera... Sí, está dedicada a Benetton. La tierra es tuya. Siguen planteando nuestra, tuya y de cosas aquel. que no se terminan de resolver, ¿no? Digamos, que siguen insistiendo, ¿no? Interesante, ¿no? Igual cada uno en su pequeño terruño puede hacer una diferencia. Con un chico, con un hijo, cuando le enseñás que no porque tiene más es más, va marcando algo de eso, ¿no? Porque si no, si nos quedamos con que los grandes y poderosos son lo que nos pueden, ahí sí, ahí nos pudieron, ¿no? Y también esto en el laburo también, uno en el laburo hace esto. Sandra, ¿y qué fue lo que, a ver cómo decirlo, ¿no? Y qué cosas de todos esos años de trabajo, qué anécdotas te acordás que te haga sentir que valió la pena la apuesta, muchas cosas, reconocimiento de muchos. ¿Qué resultado, qué cosas te encontraste en algún momento diciendo, bueno, valió la pena apostar por esto? Todo el tiempo, sigue hoy. O sea, yo tengo el reconocimiento de muchos compañeros, de muchos colegas. También hubo tiempos que estuve muy... ¿Y de los chicos? Sí, también. Alguno que otro lo he encontrado por Facebook y Uy, usted me acuerda, sí. Digo, porque hay en el imaginario social de mucha gente la idea de que no sirve para de nada, que ¿no? eso no sirve para nada, de que ningún pibe puede cambiar, que más o menos como que el que nace chorro muere chorro. Claro, sí. Fuera del alambrado, digamos. Sí. Es que el trabajo es 1 a 1. Es 1 a 1 porque hubo un uno que no estuvo, o que estuvo muy fallido en su función. El trabajo es 1 a 1, más allá de que pongamos una hermosa institución con toda la cibernética disponible y hermosas camas. O sea, eso está bueno, tiene que ver con los derechos, bueno, es lo que se necesita, y se necesita que tenga internet, que tenga computadora, todo. Pero el trabajo es 1 a 1. Hay algo que se sostiene en el... con el otro, sí. Que se transferencialmente, que se constituya en ese otro diferente a otros que tuvo, que no hicieron esa función de... ¿Y funciona? ¿Se produce algún resultado? Sí. ¿Te encontraste con... o sea, no es macro, no creo que sea macro. No. Pero no pregunto por lo macro. Por eso claro te decía si tenías, si te acordabas alguna. Me he encontrado con alguno en Facebook, y algunos que andan como cualquiera de nosotros por la vida, los tumbos también a veces, ¿no? Porque cualquiera de nosotros tiene sus problemas y sus dificultades y a veces está mejor o peor. Pero sí hubo casos de chicos que armaron su familia. En esos momentos los chicos podían dejarse alojar, hubo de parte de los chicos hay muchos chicos que han estado en hogares, por eso el trabajo no es solamente de la gente del Estado que trabajamos, sino muchísimo de la gente de los hogares, de los coordinadores, y sigue habiendo. Que es el trabajo con ellos, o sea, del equipo técnico de las instituciones, de los hogares, de los operadores, pero por eso digo que el trabajo es 1 a 1, más allá de que implementemos estrategias grupales, porque uno implementa una estrategia grupal, como en la escuela, ¿no? Hay estrategias grupales, pero el trabajo es el caso por caso, como en el análisis. Y la transferencia también, ¿no? Y la transferencia también. Pero también hay transferencia institucional. También. Y eso es bueno, algunos de los hogares eran de puertas abiertas, ¿no? Los hogares son todos de puertas abiertas. Eso es una diferencia con respecto a
años anteriores. Sí, ¿no? sí. Pero yo recuerdo que había ahí algo a nivel de la estrategia, ¿no? De mantener esa puerta abierta. Una elección. Que daba lugar ¿no? para que los pueda chicos irse y volver. fueran... elijan volver, digamos, Sí. ¿no? Elijan